Yo me acuerdo, me dice la hermana, que puedo desenmascararme. Le decía de broma a Vicente, uy, si hoy no me lavo los dientes. Es mentira, Pero la cuestión es que, por eso yo me acuerdo, fijaros, cuando falleció mi madre, es un compartir, por una parte triste, ¿verdad? Pero ese fue el momento cuando yo me di cuenta y realmente el significado del gozo del Señor, la diferencia entre la tristeza humana y el gozo del Señor. De manera que realmente podía estar gozoso en el Señor porque Dios pues seguía dándome esa paz, esa tranquilidad, ese sosiego, pero a la vez estaba triste humanamente, ¿no? Así que por eso os mando un abrazo desde aquí, Melissa y Yami. Y bueno, hoy es la tercera parte de lo que hemos venido compartiendo en los 2 últimos meses. Pero antes de empezar, yo quiero decir una cosa. Hoy podemos escuchar lo que el Señor ha puesto en mi mente, en mi corazón, y poder salir de aquí igual que hemos entrado, o realmente proponernos hacer ciertos cambios en nuestra vida. Y son cambios prácticos, que en algún momento nos puede tocar la buchaca. Y como decía aquel que lo habremos oído, lo último que se convierte, ¿qué era? El bolsillo. Pero depende de nuestra actitud y depende de cómo nos enfrentemos a lo que el Señor nos dice en su palabra, pues podemos seguir haciendo lo mismo o poder pensar, pararnos y decir, bueno, pues la palabra ha dicho y yo voy a ponerlo en práctica. La última de las canciones que hemos cantado dice, lo hemos cantado, todo lo que tengo, todo lo que soy, lo que he sido, me lo quedo. Te lo doy. Gracias, no la había pillado, Jonathan. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido, te lo doy. Y ahí está, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con lo que tenemos, que sabemos que es de Dios? Y vamos a poner ¿sabéis que me gusta poner bueno, el título de hoy no es Fundamentos Bíblicos, sino lo he cambiado de la acción social a un modelo de convivencia. Y vamos a ver por qué también. Porque realmente queremos que la Iglesia seamos un modelo de convivencia internamente y, como decíamos del pueblo de Israel, que podamos ser luz a las naciones, a las personas que viven aquí en Olot. Vamos a poner la primera, ¿verdad? Venga. Este triángulo, al menos que se nos quede grabado en la mente, son 3 partes. Es decir, que igual que los alelous famosos que estuvimos viendo, aquí son 3 partes, claramente. Dios arriba, siempre arriba. Si le quitamos de arriba, malamente. Israel, que sería la perspectiva social, la vida social del pueblo de Israel, y después la tierra, que sería la parte económica, ¿vale? Y lo que estuvimos viendo es el versículo que era clave para por qué Dios había elegido al pueblo de Israel. Yo tengo aquí los 3 versículos, los voy a leer rápidamente. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Eso lo trasladamos a nosotros y nosotros realmente como pueblo de Dios somos ese pueblo especial también.
más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros, ¿acordáis? Más que los pueblos. Os ha querido Jehová y os ha escogido. Y esta frase que también se nos grabe. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Nosotros, ¿qué teníamos para ofrecerle a Dios? Nada. ¿Y qué es lo que ha hecho Él? Pues con mucha paciencia ir haciendo su obra, ¿verdad? Poco a poco, perfeccionando su obra en nosotros. Dice, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre del pueblo de Egipto, de la nación de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones. A veces, si nos fijamos en detalles, y veremos luego otros textos, somos el pueblo más insignificante y el Señor tiene mucho que hacer con nosotros. No por nosotros, sino por Él, si nos dejamos usar por Él. Por eso los tres puntos del triángulo. Lo primero que veíamos, ¿verdad? Que dijimos simplemente rápidamente, esa perspectiva teológica. La acción social, fijaros, lo pensaba así, es divina. Y cuando hablamos de divino, lo usamos a veces. Esto es que es divino, eso es algo buenísimo, es algo maravilloso. No, lo divino solamente es lo que viene de Dios. Y por eso la acción social tiene que ser divina. Porque realmente lo que queremos es que de la manera que hagamos la obra social, y lo empezamos, estamos ahora, fijaros, también moviendo los hilos, y empezando a hacer pues repartos a familias tanto de la iglesia como a contactos que tenemos, ¿qué es lo que queremos? Mostrar el carácter divino, el carácter de Dios. ¿Cómo? ¿Repartiendo? No. También, ¿no? Es decir, que dando, pero que podamos mostrar, ¿no? Tanto a las familias de nuestra iglesia como a los de fuera, ese amor sincero, esos momentos que a veces se provocan de escuchar a la persona, ese intentar ser justos, no dar mucho a unos y poco a otros. Es decir, tenemos unos principios por delante también a la hora de repartir lo que Dios nos está dando. Por eso, Dios fue el primero que actuó en nuestras vidas y nosotros ahora somos los que tenemos que tomar la iniciativa para poder ser de bendición a otros. La pregunta que yo lanzo, ¿mostramos el carácter de Dios cuando trabajamos en la obra social? ¿O a veces aparecen, yo solamente 2 calificativos, desconfianza? Quizás dentro de la iglesia nos conocemos más, pero si vienen familias de fuera que podamos a lo mejor tener contacto y tal, ¿partimos desde la desconfianza o partimos desde la confianza? Porque a veces decimos, no sé si me está contando la verdad, y damos como principio la desconfianza, y si Dios hubiese actuado así con nosotros, es decir, desconfiar de nosotros, aunque Él lo conoce todo, obviamente, pero cómo nos hubiésemos sentido, ¿no? Y el otro aspecto que a veces podemos estar haciendo es juzgar a las personas y a las familias que pueden estar viniendo. Yo creo que no lo necesita. Esas zapatillas, tal, esa alforja, no. Por eso, podemos estar juzgando lo que a nosotros no nos corresponde, ¿vale? ¿Cómo se hace eso también? ¿Qué es lo que necesitamos? Tener información. Yo tenía una frase cuando daba las clases ahí en el ISTE que era, sin información no hay acción.
Es decir, si tú no sabes y conoces la realidad de las personas, no tienes las herramientas para saber qué necesidades tiene. Con lo cual, si no las conoces, estamos un poco a veces repartiendo a ciegas, ¿no? Entonces, información. Por eso, mostrar el carácter de Dios, que nuestra obra social que se nos quede sea divina. En segundo lugar, hablábamos de Israel desde la perspectiva social, ¿verdad? ¿Qué es lo que quería Dios con Israel? Acordaros, mostrar un pueblo que fuese luz a las naciones, que fuese ejemplo de puertas hacia adentro para que cuando viniesen de las otras naciones pudiesen ver que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios y que realmente mostraba la justicia, el amor, etcétera, etcétera, que son los atributos del carácter de Dios. Nosotros somos ahora la comunidad de Dios. No son los de fuera, no son los vecinos, no son nosotros. Somos la comunidad de Dios. Y también una pregunta que lanzo. ¿Estamos siendo un modelo para los demás? Y ese es un reto. ¿Estamos siendo un modelo para los demás? Estamos siendo para los demás entre nosotros incluso, a nivel personal también entre nosotros, a nivel personal con los contactos que tenemos. Estamos siendo también un modelo en Olot de una comunidad cristiana. Claro, y nos podemos preguntar, ¿y eso cómo se hace? Porque es muy bonito el título, Comunidad, Iglesia Cristiana Evangélica. ¿Y qué? ¿Con eso sirve? No. Tenemos que vivir lo que creemos, ¿verdad? Y ese es el reto que también tenemos. Y por último, la parte más práctica que decíamos de la acción social desde una visión económica. ¿Os acordáis? La tierra era heredad de Dios, era un regalo que Dios había dado, ¿verdad? Decíamos que cada cosecha era una bendición y era una forma de confiar en Dios. Decía también que cada sueldo que recibimos cada mes es un motivo de agradecimiento, podamos ganar más o podamos ganar menos, pero es una forma también de ver la fidelidad de Dios en nuestra vida. Y después hablábamos, ¿os acordáis de lo del año de remisión al 7º año, de perdonar deudas, el año de jubileo, de que cada familia volvía a su tierra y que había 3 años que estaban confiando porque ni cultivaban ni podían recibir de la tierra, 3 años confiando plenamente en la provisión de Dios. Y a veces nosotros nos cuesta confiar en la provisión de Dios. Y no es fácil, porque cuando uno no tiene trabajo, cuando uno lo tiene parece que es fácil decir al que no tiene, no, confía en la provisión de Dios. Pero tenemos que aprender todos, ¿no?, a confiar y esperar a que realmente Dios nos dé aquello que necesitamos, ¿verdad? Vamos a ver 3 conclusiones. Jonathan, por favor, de todo lo que hemos estado viendo, fijaros. Conclusiones. Primera conclusión, Dios tenía un plan, un proyecto con Israel, con su pueblo. Dios sigue teniendo un proyecto con nosotros. Quizás para Israel sería difícil descubrir el plan de Dios en su tiempo, pero nosotros que tenemos toda la experiencia del plan de Dios para el pueblo de Israel y tenemos el Nuevo Testamento, es decir, el plan también para la Iglesia del Señor, ¿no?, que en este año 2021 somos nosotros los que estamos en ese plan de Dios. Y en el presente Dios sigue manifestándose a través de su palabra y del Espíritu Santo. Es decir, que tenemos la suerte de poder tener el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero tenemos el Espíritu Santo que nos guía para seguir mostrando lo que hemos visto, el triángulo. Dios, el carácter del pueblo de Israel, ser luz a las naciones y la parte económica, ¿verdad?, cómo lo estamos viviendo. Segunda conclusión. Fijaros, hay un principio... Jonathan, sí, perdona. Fijaros, 3 realidades en las que Dios muestra el espíritu de igualdad y de justicia, para que realmente no haya necesitados en el pueblo de Dios. 3, fijaros. El primero, no, todavía no. Gracias. El maná.
el maná daban a unos muchos, a otros pocos, ¿verdad? No. El maná es que cuando te paras y piensas, bueno, qué sabio es Dios de cómo daba el maná a su pueblo. Uno, a todos les daba la cantidad que necesitaban. Pero dos, ¿os acordáis? Que el que quiso guardarse para el día siguiente, ¿qué pasó? Exactamente. Entonces, eso es lo que quiero, que podamos pensar en ese concepto de igualdad que Dios quiere. Que para Dios todos, y eso es un ejemplo claro, todos recibían lo mismo, ¿verdad? Igualdad. Seguimos. Gracias. Nuevas leyes, lo que hemos comentado. ¿Se lee? ¿Apagas a lo mejor si quieres, Vicente? ¿Se lee bien ahí? ¿Verdad? Porque si no se lee, no hace... Puedes, aunque yo vea menos. Como tengo la pantalla y no hace falta que me veáis a mí. ¿Eh? ¿Se ve un poquillo mejor? Sí. Bueno. Un poquito. Que si no seguís eso, ¿para qué hacemos el PowerPoint? ¿Eh? Vale, segunda conclusión. Fijaros. Las leyes que decíamos del año de remisión y el año de jubileo, de que tenía la posibilidad de empezar de nuevo volviendo a su tierra, ¿verdad? Eso es un ejemplo clarísimo también de la igualdad que Dios quería para el pueblo de Israel. Y después el reparto de la tierra que, como vimos, ¿qué fue? Según el número de miembros de cada familia. Nadie recibió más proporcionalmente de lo que le correspondía. ¿Bien? Y la última conclusión. Igual que Dios se reveló a Israel en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se revela a nosotros para poder encarnar hoy y ahora y aquí en Olot, pues esa paz, esa justicia, ese amor divino que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y que mostremos una ética, una forma de actuar, una forma de comportamiento, tanto para los de dentro como para los de fuera, que seamos ejemplo hacia los demás, ¿verdad? Hasta aquí, de corrida, todo lo que hemos visto del Antiguo Testamento. Con que nos quedemos con el triángulo, yo creo que todo lo demás se puede ir sacando poco a poco, ¿verdad? Yo siempre soy muy gráfico, y esto era pregunta de examen, así que... Bueno, vamos al Nuevo Testamento, fijaros. Es curioso como en el Nuevo Testamento, si veis, es como la continuidad. Israel, la continuidad de esa perspectiva social en la Iglesia, que somos nosotros, esa vida social, ese ejemplo, ese mostrar el carácter de Dios, y la comunión, la comunión que puedes decir, bueno, ¿y qué tiene que ver la comunión con la tierra? Pues lo vamos a ver, porque realmente la comunión es un ejemplo claro también de igualdad, y lo vamos a ver a continuación. ¿Ok? Mirad, pasamos, Jonathan, la Iglesia. Hemos hablado del pueblo de Israel, seguimos hablando ahora del propósito de Dios con la Iglesia, ¿verdad? Encarnar, y cuando hablamos de encarnar es vivir en nuestras propias carnes, pues esas cualidades de ser rectos, de hacer las cosas bien, según lo que la justicia, lo justo que marca Dios. A mostrar ese amor que no es tuyo ni mío, que es del Señor, que tenemos amor para repartir por aquí y por allá, porque lo tenemos que viene de parte de Dios, que mostremos esa misericordia con personas, familias que a veces necesitan ese cuidado especial, que mostremos esa igualdad, lo que hemos estado viendo del pueblo de Israel, reflejar la naturaleza, como hemos visto, y el carácter de Dios, y conseguir el propósito, fijaros, conseguir el propósito original del hombre. ¿Cuál era el propósito original del hombre? Y comieran perdices. Y si en el paraíso había perdices ya o no había perdices en el paraíso. ¿Cuál era el propósito original de Dios? Tener comunión con Dios. Es decir, que claro, realmente la relación era tan estrecha, que claro, con el pecado se rompió, ¿no? Esa comunión, esa relación. Pero Dios quiere que en esa medida que volvamos a tener esa comunión con Dios, que encajemos con Dios,
estaremos mostrando el propósito de la Iglesia y el propósito nuestro como hijos de Dios. ¿El pecado qué hace? Nos separa. Y como ha dicho José María, ¿verdad? Que viene, pero caemos. Cada uno sabemos y conocemos nuestras debilidades, siempre lo digo. Pero lo importante es que podamos seguir unidos ahí en la comunión. En cuanta más comunión tengamos con Dios, será más difícil que eso se rompa, ¿verdad? Y la comunión, fijaros, tiene muchas similitudes con la tierra y la parte económica. ¿Por qué? ¿Qué hacemos con la comunión? ¿Unos comen más pan que otros? ¿Unos toman más vino que otros? No. Es un momento en el que Dios nos trata por igual. Seas más alto, más bajo, más mayor, más joven. A todos nos tratan por igual. Y es una forma también de mostrar esa igualdad y esa comunión práctica entre los hermanos. Y de ahí, fijaros, nos vamos a los dos textos de Hechos que son la clave también de lo que hemos estado viendo estos domingos. Vamos a Hechos 2 y vamos a Hechos 4, ¿vale? Porque realmente aquí es donde está, poder decirlo, la miga de lo que hoy vamos a estar viendo, ¿vale? Y lo que Dios tiene y espero que podamos llevarnos a casa y ponerlo en práctica, ¿vale? Dice la palabra de Dios, Hechos 2 del 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto, como sabemos, es el principio de la Iglesia. Los primeros pasos, podríamos decir. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Comunión, igualdad, fijaros, conectando conceptos. En el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Me gusta esta expresión, con alegría, pero con sencillez de corazón. Qué bonita es la sencillez de corazón. A veces nos complicamos la vida y queremos ser lo que no somos. No sé, que seamos como somos, sencillos. Y yo creo que ahí es donde también el Señor también nos va a usar desde nuestra sencillez y nuestra particularidad, lo que cada uno es y lo que somos, ¿verdad? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Me encanta esta frase, teniendo favor, pensando en las personas de fuera. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Fijaros, ¿cómo añade Dios a la iglesia los que tenían que ser salvos? Pues cuando eres luz, cuando somos luz, cuando Dios nos llama a hacer, yo creo que las palabras estamos llenos de discursos políticos, filosóficos, de todo. Las palabras, como se dice, se las lleva el viento. Yo creo que la gente necesita ver lo que creemos, no escuchar. Es decir, como decía aquel, dice, si es necesario, que hables. Pero si no, que nuestro propio testimonio, que podamos ser realmente de bendición y de plantear a los hermanos, personas que están a nuestro alrededor, de que realmente nosotros, lo que decimos, somos diferentes. Y sí, somos diferentes, pero por la gracia de nuestro Dios, ¿verdad? El texto paralelo también, que va en esa misma línea, dice Hechos 4, 32, 37. Joder, Jonathan, ya se ha adelantado. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Fijaros, de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada
de lo que poseía. Sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Testimonio. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, ahora vamos a explicar esto, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Fijaros, el libro de Hechos nos muestra el compromiso claro social de los primeros cristianos. Y claro, decir, parece como que, bueno, aquello es otro mundo, nosotros somos diferentes, pero la Biblia cuando habla en Hechos, nos habla a nosotros también. Y nos habla de que realmente en la comunidad de Hechos no había necesitados. Estos dos pasajes, fijaros, hay diferentes y hay que reconocer diferentes interpretaciones. Yo, cogiendo los dos pasajes, yo he llegado a las siguientes conclusiones, ¿no? Que yo creo que por ahí va la línea de pensamiento de estos dos textos, ¿verdad? Lo primero, vamos a coger, ¿verdad?, versículos donde resaltan aspectos importantes. La multitud que había creído era ¿qué? De un corazón y un alma. ¿Nosotros somos de un corazón y un alma? ¿Somos de un corazón y un alma? Por eso, es que realmente, y lo digo por mí también, no creéis que porque esté aquí, soy el primero que se plantea, ¿no? ¿Somos de un corazón y un alma? O quizás porque estamos también tan influenciados por la sociedad, somos demasiado independientes, perdón. Independientes, y reflejamos a veces el carácter del mundo y perdemos un poco esa comunión que tenían los primeros cristianos, de que comían juntos. ¿Cómo? Con alegría y sencillez de corazón. Que tú vengas a mi casa o yo a la tuya y dices, mira Rafa, es que solamente tengo esto. Pues muy bien. Pero esa comunión, que ahora con el confinamiento la hemos perdido, pero que podamos recuperar esa comunión entre hermanos, que nos podamos conocer más, que podamos compartir más, que conozcamos nuestras necesidades, que podamos orar unos por otros, etcétera, etcétera. Necesitamos tener esa comunión de parte de Dios. Y yo creo que eso se hace caminando. Que yo te invite a ti, que tú me invites a mí y que podamos pasar más tiempo juntos. No nos conformemos con las reuniones del domingo, sino que podamos compartir más de nuestro tiempo. Y haremos más piña y seremos más de un corazón y un alma, ¿verdad? Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. La importancia de valorar lo material. No sé cómo lo valoras tú. Si es lo mío, no, lo tuyo no es tuyo, ni lo mío es mío. Y por eso el Señor nos llama a ser sabios para que podamos realmente ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Y por eso, desde esa perspectiva de lo material, podemos entender las palabras. Fijaros, todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Yo creo, por eso hay las interpretaciones, a veces pensamos que los primeros cristianos lo vendían todo y después se juntaban en comunas y vivían en comunas. No sé, podría ser. Yo creo que cada uno tendría su espacio
Las casas de entonces no son como las de ahora, que tendrían su espacio, su casa, ¿eh? Pero aquellas propiedades, como hace Bernabé, que realmente no las necesitaba, porque para vivir solamente necesitas una casa, pues ¿qué hicieron? Ponerlos a los pies de los discípulos, venderlo y ponerlo a los pies de los discípulos. ¿Cuál es el principio aquí? Yo creo, de no acumular, es decir, ¿para qué necesitamos? Pues eso, una casa de campo, de montaña, una casa de playa, nuestra casa. No sé, es una opinión personal y perdonadme si a lo mejor me meto también donde... Pero yo creo que el llamado de Dios es para cubrir nuestras necesidades de alojamiento, de residencia, y que todo aquello que no necesitemos seamos capaces de poderlo dar para que realmente seamos de bendición para otros y ayudar a veces a los que no tienen o los que tienen necesidad, por ejemplo, de vivienda, ¿no? Por ahí es por donde, claro, el ejemplo, como hemos visto en los versículos 36 y 37, entonces José, como tenía una heredad, por eso la realidad, no como tenía una heredad, no su casa, sino una heredad, la vendió y trajo el precio, lo puso a los pies de los apóstoles. Por eso aparece, para mí, que fijaros, y esto va relacionado con la tierra, fijaros, cómo el Señor tiene el hilo conductor. ¿Por qué? Porque si yo tengo más de una propiedad, es como el Antiguo Testamento, que la tribu no se conformase con lo que Dios le había dado, sino que quería también lo de la familia de al lado y lo de la otra y lo de la otra. Con lo cual, el reparto equitativo de la tierra se perdía. Si nosotros pues podemos tener, digo yo, varias propiedades, pues quizás estamos pues dejando de poder dar, pues eso, la ayuda a los que puedan tenerlo, ¿no? Como digo, yo lo pienso así, creo que va en la línea de lo que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo nos lo presenta, ¿no? De esta manera, pues, ¿qué hacemos? Repartirlo según la necesidad de cada uno. Y se repartía, ¿verdad? Cada uno según su necesidad. Y aquí me paro también, ¿por qué? Porque realmente conocemos las necesidades que tenemos los hermanos en la iglesia. A veces sí, a veces no, ¿vale? Y aquí me paro también porque pueden pasar dos cosas. Que tú puedas tener necesidad, y lo mismo pasa con los de fuera, ¿no? Que puedas tener necesidad y te la guardes para ti y no lo compartas, con lo cual no se te puede ayudar. Y lo contrario, que en caso de hermanos obviamente pues no va a pasar, pero si de fuera que puedas decir tú que tengo una necesidad cuando no la tienes, ¿no? Pero en el caso nuestro, que hermanos y hermanas, si hay entre nosotros situaciones de necesidad, que podamos realmente compartirlo, porque tenemos no el compromiso, sino el privilegio de podernos ayudar los unos a los otros para que este principio no haya necesitados en el pueblo de Dios y en esta iglesia en concreto. Entonces, ese es nuestro compromiso con Dios como hijos de Dios y nuestro compromiso entre unos y otros, ¿verdad? Y termina el texto, que tenían favor con todo el pueblo. Yo creo que si esto lo vivimos dentro, esa comunión, ese no tener necesidad, ese conocernos más, ese conocer las necesidades de cada uno, de alguna manera ese espíritu se va a transmitir fuera, creo yo. Y si ese espíritu se transmite fuera y las personas vienen y lo ven, pues yo creo que eso es, como decía el texto, que se añadirán más personas a la iglesia, ¿no? Porque hace falta que vean, no solamente escuchar, sino también que vean lo que queremos. Y la pregunta que lanzo, ¿cómo podemos tener favor con todo el pueblo? ¿Cómo podemos tener favor con todo el pueblo? A ver el que habla detrás. A ver el que habla detrás. ¿Eh? No, por eso, porque si decimos esto y no pensamos lo que significa, ¿cómo podemos tener favor? Mira, la verdad es que lo de la idea
de lo del comedor social, me viene a la mente, sería una forma muy práctica y clara de poder tener favor con parte del pueblo con el que estaríamos trabajando. Y sería una idea muy, muy, muy buena, por ejemplo, ¿no? Que podamos involucrarnos en necesidades que veamos dentro del pueblo, que digamos, pues yo tengo la capacidad y poder ayudar ahí, ¿no? Es decir, que el Señor, oremos para que el Señor nos dé la visión, para que sepamos dónde estar y cómo ayudar para que podamos ser de bendición, ¿verdad? En el PowerPoint hay un texto, y con esto vamos a ir terminando. Hay un texto, Jonathan, es la siguiente de la que está en 2 de Corintios. Y aquí lo vamos a dejar. Ese. 2 Corintios 8, del 9 al 14. Dice, porque ya conocéis, le dice Pablo a los colosenses, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Y cuando uno lee esta palabra pobre, puede pasar desapercibido un detalle, porque en el original es una palabra tojos, en griego, que es pobre, pero pobre. Necesitado de recoger y recibir limosna. La condición de pobre, necesitado de recibir, digamos, mendigo, ¿vale? Entonces, sí, que por amor a nosotros se hizo un mendigo, ¿verdad? Siendo rico para que vosotros por su mendicidad fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, dice Pablo, fijaros, porque a esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solamente a hacerlo, sino también a quererlo. Es decir, no solamente es que hago cosas, no, es que salen del corazón. Y cuando uno las hace desde el corazón, las hace contento, las hace con gozo, ¿verdad? Desde el año pasado, y me gusta esta expresión, y fijaros que lo había copiado, digo, lo he copiado bien, hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Y pensaba, por eso dije, ¿y por qué dice desde el año pasado? Pues porque hay un momento en el que, como decía al principio, tú te paras y dices, me voy a poner las pilas, voy a intentar esforzarme y hacer lo que Dios me está llamando a hacer. Y nos costará al inicio, pero hay un inicio. Y eso es lo que me llamaba la atención, ¿no? Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, ¿verdad? Para que como estuvisteis prontos a querer, lo estéis también en cumplir conforme a lo que tengáis. Fijaros el principio, conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, importante, voluntad. Si salimos de aquí hoy sin voluntad, no haremos nada. Nada. Voluntad, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Y es que esto es lógico. Bueno, pues sí, pero te dice lo que tenemos, pues tenemos que ponerlo ahí, en las manos del Señor. Porque no digo esto para que haya, entre otros, holgura y para vosotros estrechez, sino que para que en este tiempo, con igualdad. ¿Nos suena esa palabra? De lo que hemos estado viendo en el Antiguo Testamento. La igualdad en el reparto de la tierra, la igualdad en el maná, la igualdad con el año de remisión, con el año... Igualdad. Y me encantó cuando lo descubrí hace muchos años este texto, ¿no? La abundancia de ellos supla la necesidad vuestra para que haya igualdad. Hermanos, queremos que en nuestra iglesia podamos mostrar igualdad. ¿Por qué? Porque somos, como dice 1 Corintios 3, 9, porque somos colaboradores de Dios. Y si somos colaboradores de Dios, a lo que Dios nos llama, pues tenemos que intentar y poner toda nuestra voluntad y nuestro esfuerzo en ponerlo en práctica. Todos estamos, yo creo, aprendiendo, pero aquí hay una clave. 1, poner un punto de inflexión, ¿verdad? Me lo voy a proponer.
y 2, tener la voluntad de proponérnoslo. Así que este concepto de igualdad, que podamos vivirlo, transmitirlo, compartirlo entre nosotros, ¿vale? Que el Señor realmente nos ayude, porque es algo que todos necesitamos, de ser pues más generosos, yo el primero, más generosos, de ver las necesidades, de compartir, de ayudar, no solamente en lo económico, sino en las áreas también, pues por ejemplo ahora con Melissa, con Yami, poder estar ahí como hermanos, como iglesia, sosteniéndolos, animándolos y poder hacer piña, hacer comunión entre nosotros, que es la comunión que yo creo que Dios quiere para su iglesia. Así que, ¿qué tal si oramos, vale? Padre nuestro que estás en los cielos, Señor. Señor, estamos aprendiendo de tu palabra. Queremos ponernos delante de ti con la voluntad de aprender, de hacer nuestro, Señor, pues lo que hemos estado viendo hoy, Padre, de conseguir esa comunión, esa igualdad, esa relación también entre nosotros que nos ayude a conocernos más, a conocer nuestras necesidades, no solamente económicas, Padre, y que podamos como iglesia, pues internamente, pues estar viviendo con alegría y sencillez de corazón, Padre, pero como hijos tuyos, Señor, también que podamos también mostrar esa alegría y sencillez de corazón a los de fuera, Señor, que tú nos uses, Señor, a cada uno de nosotros, Padre, en nuestros trabajos, con nuestros vecinos. Danos oportunidades para poderlas poner en práctica y poder hablar y poder compartir y ver de qué manera podemos ayudar a nivel práctico a los que tenemos alrededor, Señor. Que no solamente sean palabras, sino que haya hecho, Señor, en nuestras vidas y que podamos ser realmente de testimonio vivo de lo que tú eres y que ese carácter divino que podamos llevarlo y compartirlo, Señor, porque somos hijos tuyos, somos tus colaboradores y queremos tener esa voluntad, Señor, de hacer a lo que tú nos has llamado, Señor, a ser luces aquí en este mundo, Padre. Te lo pedimos, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén, Padre.